Se burla de un niño que ora en la calle y Dios la sorprende con una lección que cambiará su vida. Eran las 8 de la mañana de un viernes luminoso cuando el bullicio del centro de la ciudad comenzaba a alcanzar su punto máximo. El murmullo de los vendedores ambulantes se mezclaba con el claxon impaciente de los autobuses y el taconeo apresurado de los oficinistas. En medio de aquel caos cotidiano, un reluciente automóvil negro, de esos que parecen más una declaración de poder que un medio de transporte, se detuvo frente a la acera principal. Al abrirse la puerta, emergió doña Valeria Santamaría, empresaria de renombre y rostro habitual en las revistas de sociedad. Su traje entallado, de un blanco impecable, hacía juego con las perlas que adornaban su cuello. Cada paso suyo desprendía la fragancia de un perfume exclusivo y la seguridad de quien está convencida de merecer todo lo que posee. Valeria no había nacido rica, pero desde que su cadena de boutiques de lujo conquistó el mercado, se había jurado no volver a mirar atrás. Para ella, la calle era simplemente el escenario por donde desfilaba su éxito, una pasarela pública en la que el aplauso era silencioso pero constante. Mientras ajustaba sus gafas de sol y revisaba la hora en un reloj que costaba lo mismo que un coche compacto, su mente repasaba la agenda del día. Una reunión con inversores extranjeros, un almuerzo en el club privado y, por la tarde, la presentación de su nueva colección de joyas. Todo milimétricamente calculado, todo destinado a alimentar la imagen de perfección que proyectaba. Sin embargo, aquella mañana, algo se salió de su guión. Al bajar del coche, percibió un murmullo distinto, un susurro que no encajaba con el bullicio habitual. A escasos metros, junto a pared desconchada de un edificio antiguo, se encontraba arrodillado un niño de no más de 10 años. Su ropa era sencilla, desgastada, pero estaba limpia. Sujetaba una pequeña Biblia de tapas arrugadas y la tenía abierta sobre las rodillas. Sus ojos estaban cerrados y sus labios se movían con una cadencia suave, casi imperceptible, como si conversara con un amigo invisible en medio de aquel tumulto. Valeria frunció el ceño. Su primera reacción fue de desconcierto. ¿Un niño rezando en plena calle? ¿A esta hora? ¿Por qué no estaba en la escuela? La segunda reacción, más visceral, fue una mezcla de irritación y curiosidad. El contraste entre su mundo de lujo y aquella escena de devoción infantil le resultaba incómodo, casi insultante. Sintió que el niño, sin saberlo, interrumpía el escenario perfecto que ella creía dominar. Un par de transeúntes se detenían brevemente a pasar, quizá conmovidos, quizá sorprendidos, pero seguían su camino. Nadie osaba interrumpir la oración del pequeño. Nadie excepto Valeria, cuya arrogancia se alimentaba de la necesidad de controlar todo a su alrededor. Mientras avanzaba hacia la entrada de su boutique insignia, no pudo evitar girar la cabeza de nuevo. Observó al niño con mirada escrutadora y, por un instante, percibió algo que la incomodó. Una paz serena que contrastaba con el torbellino de su propia vida. Mateo, así se llamaba el niño, llevaba semanas acudiendo a ese mismo lugar. Vivía con su abuela en un apartamento humilde, y todas las mañanas se detenía allí para agradecer a Dios por un día más de vida antes de dirigirse a la escuela pública del barrio. Su oración no pedía riquezas, pedía fortaleza para su abuela enferma, alimento suficiente, sobre todo, que nunca se apagara la luz de la fe en su corazón. Aquel rincón de la acera se había convertido en su pequeño altar, un refugio espiritual en medio de la selva de cemento. Cuando Valeria finalmente se dispuso a entrar en la tienda, el sonido de la voz infantil llegó nítido hasta sus oídos. Señor, gracias por cuidarnos y por recordarnos que, aunque el mundo sea grande, tu amor es más grande aún. La frase resonó en la mente de Valeria como un eco inesperado. Intentó ignorarlo, pero no pudo. Era como si esas palabras hubieran sido pronunciadas deliberadamente para ella, desafiando la seguridad que su fortuna le proporcionaba. Un ligero temblor recorrió su estómago, la clase de incomodidad que se siente cuando una verdad ajena amenaza con desnudar la propia falsedad. Sin saber por qué, se quedó inmóvil unos segundos, sosteniendo la puerta entreabierta. A su alrededor, el tráfico seguía rugiendo, los vendedores seguían gritando sus ofertas y los teléfonos seguían sonando, pero en su interior se hizo un silencio extraño. Por primera vez en mucho tiempo, la impecable Valeria Santamaría no supo qué hacer a continuación. Ese instante, cargado de tensiones invisibles, fue preludio de la historia que estaba a punto de desplegarse.
Una historia en la que la arrogancia chocaría frontalmente con la fe pura de un niño, y donde la lección divina vendría envuelta en un giro tan inesperado como revelador. Porque, aunque Valeria aún no lo sabía, aquel encuentro aparentemente insignificante cambiaría su vida para siempre, y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el éxito, la riqueza y el verdadero significado de la palabra bendición. El silencio interior que había sorprendido a Valeria apenas duró un par de latidos. La urgencia de sus compromisos y la voz insistente de su asistente, que la esperaba dentro de la boutique, le recordaron quién era y cuán costoso podía resultar un segundo de indecisión en su agenda. Con un movimiento casi teatral, se recolocó el bolso de diseñador en el antebrazo, empujó la puerta de vidrio y entró, o al menos lo intentó, porque, justo cuando cruzaba el umbral, volvió a oír al niño. «Gracias, Señor, porque incluso los que no te conocen aún pueden sentir tu amor». Aquella frase, cargada de inocencia y convicción, fue como un alfiler que pinchó el globo de su orgullo. Valeria sintió una punzada de irritación. ¿Quién era ese chiquillo para insinuar que ella, Valeria Santamaría, necesitaba sentir algo que no poseía? Giró sobre sus tacones, salió de nuevo y se encaminó hacia el niño con pasos seguros, esos que usan los ejecutivos cuando desean imponer respeto antes de pronunciar una sola palabra. Mateo levantó la vista a notar la sombra de la mujer que se cernía sobre él. Sus ojos marrones, grandes y brillantes, no mostraban miedo, sino una tranquila curiosidad. Valeria, acostumbrada a que la gente se intimidara ante su sola presencia, interpretó aquella serenidad como un desafío. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó con un tono que pretendía ser amable, pero que sonó más como una orden disfrazada. «¿No deberías estar en la escuela?». Mateo sonrió con una dulzura desarmante. «Voy de camino, señora. Solo estaba agradeciendo a Dios por el día». «¿Agradeciendo?», repitió Valeria, arqueando una ceja perfectamente depilada. «¿Agradeciendo qué?». Su voz se hizo más aguda, como si la palabra agradecer no tuviera cabida en su diccionario personal. «¿No ves el estado de tu ropa? ¿No ves dónde estás?». Algunos peatones se detuvieron a una prudente distancia, percibiendo la tensión que empezaba a formarse como nubes antes de la tormenta. Valeria sintió aquellas miradas curiosas, lejos de frenarla, alimentaron su necesidad de reafirmar su superioridad. «Escúchame bien», prosiguió, bajando ligeramente la cabeza para quedar a la altura del niño, aunque sin arrodillarse. «Rezar está bien para la iglesia, para los domingos, para cuando ya lo tienes todo resuelto. Pero en la calle, en medio de la suciedad y del ruido, rezar no te dará un plato de comida ni un futuro». Mateo bajó la mirada, no por vergüenza, sino para evitar que el brillo de su fe se convirtiera en un reto abierto. Acarició la tapa desgastada de su Biblia, como quien acaricia la mano de un amigo. «Dios siempre escucha, señora», dijo en voz baja. «Incluso aquí». Aquella respuesta, sencilla y sin pretensiones, caló en Valeria como la gota de agua que horada la piedra. Se sintió ridícula por un instante, ridícula y, peor aún, expuesta, porque le importaba lo que pensara un niño desconocido. Pero el orgullo herido se revistió de sarcasmo para no mostrar su debilidad. «Pues dile a tu Dios», respondió con una mueca que pretendía ser sonrisa, «que empiece por comprarte zapatos nuevos». Y, como si aquella broma fuera digna de un público más amplio, elevó la voz, «porque estos ya han visto mejores días, ¿no crees?». Algunas risas nerviosas surgieron entre los transeúntes. No se reían del niño, se reían de la incomodidad que les provocaba la escena y del deseo de no estar en medio de ella. Mateo respiró hondo. No era la primera vez que alguien se burlaba de él, pero dolía igual. Aún así, levantó la mirada, esta vez con una firmeza que contrastaba con su edad. «Señora», dijo, pronunciando cada sílaba con una calma que resultó más elocuente que cualquier discurso. Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Yo solo vengo a Él, y Él nunca me rechaza». El eco de esas palabras pareció silenciar la avenida durante un segundo eterno. Valeria abrió la boca, dispuesta a replicar, pero no halló un argumento que no sonara mezquino. Su mente, tan hábil para las negociaciones y las frases cortantes en las reuniones, se quedó en blanco frente a la fe inquebrantable de un pequeño. En un intento desesperado por retomar el control, soltó una carcajada forzada. «Vaya,
¿Qué discurso? Deberías probar suerte en un concurso de oratoria. Quizá así consigas algo de dinero de verdad. Mateo no respondió. Cerró los ojos y reanudó su oración, esta vez en silencio, dejando que las palabras se formaran solo en su corazón. Esa actitud de paz, de confianza absoluta, fue para Valeria como un espejo que reflejaba su propia ansiedad. Sintió un hormigueo en la nuca, una mezcla de rabia y confusión, porque no lograba quebrar la tranquilidad de aquel niño, porque su burla, tan afilada en otros contextos, parecía rebotar como flecha en armadura celestial. En ese instante, el reloj de Valeria vibró con la notificación de la primera reunión del día. Miró la pantalla, luego al niño, y finalmente al público circunstancial que la observaba con ojos críticos. La irritación dio paso a una determinación fría. No perdería más tiempo allí. Sin despedirse, giró sobre sus tacones y se encaminó hacia la boutique, sintiendo el calor de las miradas que la seguían. Pero mientras cruzaba la puerta, una sensación extraña la invadió, como si hubiese dejado algo atrás, algo importante que no sabía nombrar. Y aunque no lo admitiría ni bajo tortura, el eco de aquella frase, «Él nunca me rechaza», quedó palpitando en su mente, amenazando con derrumbar los muros de certeza que había construido alrededor de su corazón. En la acera, Mateo abrió los ojos y observó la figura altiva alejarse. No había rencor en su mirada, solo una tristeza suave por el dolor ajeno. Cerró la Biblia. Se puso de pie y se dispuso a seguir su camino a la escuela, con la misma fe con la que había empezado el día, convencido de que, tarde o temprano, Dios hallaría la forma de tocar el corazón de aquella mujer. Y el cielo, testigo silencioso, ya había puesto en marcha la lección que ella estaba a punto de aprender. El murmullo de la ciudad se fue desvaneciendo mientras Mateo avanzaba por las calles empedradas que lo conducían a la escuela pública del barrio San Gabriel. Su paso era ligero, casi saltarín, como si cada piedra del camino le recordara una promesa. El encuentro con la señora elegante había dejado un leve escozor en su pecho, pero no una herida. Al contrario, avivó la pequeña llama de oración que lo acompañaba desde que aprendió a pronunciar las primeras palabras. A cada cuadra, Mateo levantaba la vista y susurraba un gracias por las cosas más sencillas. El canto de un gorrión en el cable eléctrico, el olor a pan recién horneado que escapaba de la panadería, la brisa que refrescaba su rostro. No era un ritual mecánico, era la expresión natural de un corazón que se sabía sostenido por algo, o mejor dicho, por alguien infinitamente mayor que las circunstancias. Al llegar a la escuela, se detuvo un instante frente al portón azul descascarado. Puso la mano sobre la madera y cerró los ojos. «Señor, ayúdame a aprender y a compartir tu amor con mis amigos». Aquella breve oración, repetida cada mañana, había pasado inadvertida para la mayoría, pero no para la señora Dolores, la portera de plantel, que lo observaba con ternura desde su cabina. «Buenos días, campeoncito de Dios», saludó ella con una sonrisa que iluminaba las arrugas de su rostro. «Buenos días, doña Dolores», respondió Mateo y añadió en voz baja, «¿Cómo está su pierna hoy? Mejorcita, hijo. Esa abuelita tuya hace milagros con sus infusiones». Mateo sonrió, pensando en doña Carmen, la mujer que lo había criado desde que sus padres murieron en un accidente de tránsito. La abuela, con sus manos temblorosas pero firmes en la fe, le había enseñado que la oración era más poderosa que cualquier medicina costosa. Y Mateo lo creía con la inocencia de quien no necesita pruebas científicas para confiar en un Padre Celestial. En el salón de clases, la jornada transcurrió entre fracciones, verbos y dibujos coloridos. Cuando el profesor preguntó quién quería leer en voz alta, Mateo fue el primero en levantar la mano. Su voz, clara y segura, recorrió las líneas de un texto sobre la amistad y la solidaridad. Algunos compañeros se burlaban de sus zapatos gastados, pero terminaban pidiéndole ayuda con las tareas, porque intuían que su paciencia era tan grande como su fe. A la hora del recreo, un grupo de niños rodeó a Mateo para compartir sus bocadillos. Él, que solo llevaba un pequeño trozo de pan, partió su porción en 4 y la ofreció sin titubear. Aquella generosidad silenciosa era su manera de predicar sin palabras, un sermón de migas y sonrisas que saciaba más que el alimento. Mientras tanto, a escasos kilómetros, Valeria intentaba concentrarse en la sala de juntas de su boutique principal.
Las paredes blancas y los sillones de cuero reflejaban el brillo de las lámparas de cristal, pero nada conseguía disipar la sombra de la frase que martillaba en su mente: «Él nunca me rechaza». El director financiero exponía cifras prometedoras y los inversores asentían satisfechos, pero ella sentía que cada número era un eco vacío. Por primera vez, los gráficos ascendentes no le producían euforia. Se descubrió mirando el reloj con impaciencia, deseando que la reunión terminara para salir a tomar aire. En un arranque que desconcertó a todos, delegó el cierre de la presentación a su asistente y se refugió en su oficina privada. Allí, rodeada de trofeos empresariales, apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. ¿Por qué le importaba tanto la opinión de un niño desconocido? ¿Por qué esa paz que vio en sus ojos se sentía como una acusación silenciosa? Abrió la aplicación de noticias en su teléfono, como quien busca distracción, pero los titulares de lujo y celebridades le resultaron insípidos. Sin saber que la impulsaba, tecleó en el buscador: Marcos 10:14. Al leer el versículo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se le impidáis», sintió un latido extraño, un golpe suave pero firme en el pecho. Recordó su infancia en un barrio humilde, las veces que su madre rezaba para que hubiera comida en la mesa. Recordó cómo había prometido que, cuando fuera rica, nunca volvería a depender de nadie, ni siquiera de Dios. La memoria la sacudió con fuerza. De repente, comprendió que su burla al niño había sido, en realidad, una burla a la niña que ella misma había sido, aquella que una vez creyó que el cielo escuchaba. Una punzada de vergüenza le recorrió la espalda. Cerró el teléfono y, por un impulso que la asustó, susurró: «Si estás ahí, muéstrame lo que no veo». Fue la primera oración que pronunciaba en más de 20 años. Aquel mismo instante, en la escuela, Mateo estaba en la biblioteca ayudando a un compañero a entender las divisiones. Cuando terminó, abrió su Biblia de bolsillo por pura costumbre y sus ojos se posaron en el mismo versículo que Valeria acababa de leer. Sonrió sin saber por qué. Sintió un calorcito en el corazón, como si Dios le guiñara un ojo. Al finalizar las clases, Mateo corrió a casa. Subió los 3 pisos del edificio con la energía que solo los niños poseen y encontró a su abuela tejiendo en la sala. Ella lo recibió con un abrazo que olía a hierbabuena y jabón casero. Mientras comían una sopa sencilla, Mateo relató el encuentro con la mujer elegante. Doña Carmen escuchó en silencio, acariciando el cabello de su nieto. «Hijo», dijo al fin, con voz pausada, «hay corazones que parecen duros como la piedra, pero el amor de Dios es como el agua. Con paciencia, termina abriéndose camino. Tú solo sigue orando». Mateo asintió. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a la cama y elevó una plegaria especial. «Señor, toca el corazón de la señora Valeria. Hazle sentir tu amor como yo lo siento». Sus palabras elevaron al cielo con la confianza de quien sabe que no hay petición demasiado pequeña, ni persona demasiado grande para el oído divino. Lejos de allí, en su ático de lujo, Valeria miraba las luces de la ciudad a través de los ventanales. El zumbido constante de los autos le recordaba su propia mente, siempre en marcha, siempre buscando la próxima meta. Pero esa noche algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se coló entre sus pensamientos y la invitó a escuchar. No sabía que, al otro lado de la ciudad, un niño acababa de pronunciar su nombre en oración. No sabía que esa pequeña semilla de fe, plantada sin que ella lo pidiera, germinaría más pronto de lo que imaginaba. Así, mientras el mundo dormía, 2 almas distantes quedaron unidas por un hilo invisible. La persistencia de la fe de un niño que no se rinde y el latido inquieto de una mujer que, sin saberlo, comenzaba a despertar. Porque cuando la fe es pura y constante, el cielo conspira para que las lecciones divinas lleguen en el momento perfecto, y nada, ni la arrogancia ni la riqueza, puede detener el río de gracia que se abre paso hacia los corazones sedientos. La mañana del sábado amaneció con un cielo nítido, de ese azul que parece recién estrenado. Valeria, sin embargo, lo contemplaba desde la ventana panorámica de su ático como si fuera un cuadro ajeno, hermoso, sí, pero distante. Había dormido poco. El recuerdo de la mirada de Mateo y el eco del versículo bíblico seguían rondando sus pensamientos como una canción que se pega sin permiso. Aún así, el mundo no se detiene por las dudas interiores y su agenda rebosaba de compromisos. A media mañana,
Debía asistir a la inauguración de una galería de arte donde su firma era patrocinadora principal. Eligió un vestido carmesí que resaltaba su figura y un bolso de mano confeccionado en cuero italiano, adornado con un broche de oro blanco y diamantes. Mientras su estilista retocaba el último mechón rebelde, Valeria repasó mentalmente el discurso que pronunciaría ante la prensa. Las palabras fluían con soltura, pero en algún rincón de su mente se alzaba la voz de un niño que agradecía por la vida con la misma naturalidad con la que ella respiraba. El chofer la dejó a unos metros de la galería, en una avenida donde el tráfico solía detenerse en un semáforo particularmente largo. Era una oportunidad perfecta para que los fotógrafos captaran su llegada. Valeria descendió del vehículo con la elegancia de siempre, saludó con un leve movimiento de cabeza y se dispuso a cruzar la acera. Lo que ocurrió a continuación pareció una sucesión de detalles insignificantes que, sin embargo, se concatenaron con precisión de relojero para dar forma al revés providencial. Primero, un ligero tirón en la costura del asa del bolso. Después, una ráfaga de viento inesperada que levantó los pliegues de su vestido y la obligó a sujetarlo con una mano. Por último, el empujón involuntario de un transeúnte distraído que intentaba evitar a un ciclista. Bastó esa cadena de movimientos para que la fina correa de cuero se diera con un chasquido seco. El bolso cayó al suelo. Se abrió como una flor abrupta de su contenido, billetes de alta denominación, un estuche de joyería, tarjetas de visita, un pequeño frasco de perfume y un smartphone último modelo. Se desparramó sobre el pavimento. El viento, aliado imprevisible, se llevó algunos billetes en remolinos caprichosos, haciéndolos bailar hacia la rejilla de una alcantarilla cercana. Un murmullo colectivo surgió entre los presentes, mezcla de sorpresa, morbo y, para algunos, una pizca de satisfacción al ver a la mujer perfecta en un momento tan terrenal. Valeria se agachó de inmediato, pero sus tacones finos y el ajustado vestido le restaban movilidad. Intentó recoger primero el teléfono, luego las joyas, mientras veía cómo los billetes escapaban de sus manos. Cada segundo de torpeza le parecía una eternidad, y la humillación se le clavaba en la garganta como una espina. Nadie se atrevía a ayudarla, unos por respeto, otros por no involucrarse, otros porque la escena tenía algo de espectáculo que no querían interrumpir. Entonces, como una nota inesperada en una partitura conocida, apareció Mateo. Había salido temprano con su abuela para comprar medicinas en la farmacia solidaria que quedaba a 2 cuadras. Llevaba una bolsa de tela y un cuaderno de deberes bajo el brazo. Reconoció a Valeria al instante, no por su fama, sino por la altivez que había visto el día anterior. Sin embargo, lo primero que sintió no fue reproche, sino compasión. La mujer que se burló de la hora estaba de rodillas, luchando contra el viento y la vergüenza. «Señora, tenga cuidado», exclamó mientras corría hacia ella. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, el niño ya se deslizaba entre las piernas de los curiosos, atrapando billetes al vuelo con la agilidad de quien juega a cazar mariposas. Con la misma rapidez, sacó su cuaderno de la bolsa y lo usó como pala improvisada para acercar los billetes que amenazaban con caer en la alcantarilla. Un par de monedas rodaron hasta los pies de un joven que, contagiado por la iniciativa de pequeño, se agachó a recogerlas. Como si la acción del niño hubiera roto un hechizo de indiferencia, otros transeúntes se sumaron. Una señora mayor sujetó el estuche de joyas, un repartidor de mensajería atrapó la tapa de perfume, un adolescente sostuvo el teléfono para que no se rayara. En cuestión de segundos, el caos se convirtió en cooperación espontánea. Valeria observaba, boquiabierta, como la gente, esa misma gente que solía considerar un decorado de su éxito, se arrodillaba junto a ella. Pero lo que más la desconcertaba era la sonrisa serena de Mateo, que le tendía un fajo de billetes arrugados como si fueran flores silvestres. «Aquí tiene, señora», dijo con voz suave. No se perdió ninguno. Valeria tomó el dinero con manos temblorosas. Sus ojos, acostumbrados a escrutar balances y contratos, se posaron en las rodillas raspadas del niño y en las manchas de polvo que cubrían su cuaderno. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que, tras haberlo humillado, él fuera el primero en acudir a su ayuda? «Yo», balbuceó, incapaz de hilar una frase coherente. Quiso sacar la billetera para recompensarlo, pero se dio cuenta de que el gesto sonaría a limosna y, por primera vez, comprendió lo hiriente que puede ser ofrecer dinero cuando lo que se necesita es un gesto de humanidad.
Los demás ayudantes se retiraron discretamente, cada uno llevando consigo una pequeña historia que contar. El semáforo cambió de color y el tráfico reanudó su curso, pero la escena había dejado una huella indeleble. Valeria se levantó despacio, aún aferrada al fajo de billetes y al silencio incómodo que la rodeaba. «Gracias», consiguió decir al fin, con la voz quebrada. «No sé cómo». Mateo la miró con la transparencia de quien no guarda doblez. «Dios siempre provee», respondió, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado. «A veces usa nuestras manos para ayudar a otros». Esa frase, sencilla y luminosa, atravesó las defensas de Valeria como una flecha certera. Sintió un calor extraño detrás de los ojos y, para su horror, notó que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Respiró hondo, intentando recomponer la máscara de perfección, pero la máscara se había agrietado irremediablemente. En un impulso que jamás habría imaginado, se inclinó hasta quedar a la altura del niño. No sabía qué decir, pero sus labios articularon un tímido: «¿Cómo te llamas?» «Mateo». El niño sonrió. «Como el apóstol». Valeria asintió, recordando vagamente que Mateo significaba regalo de Dios. Se preguntó si aquel encuentro no era, en efecto, un regalo inesperado, una respuesta a la oración que había susurrado la noche anterior. «Muéstrame lo que no veo». Y allí estaba, palpable, en la bondad desinteresada de un niño a que había despreciado. El organizador de la galería salió a buscarla, preocupado por el retraso. Valeria se incorporó, pero antes de marcharse se quitó una delicada pulsera de oro, la menos ostentosa de sus joyas, pero aún así valiosa, y la depositó en la mano de Mateo. Él abrió los ojos con sorpresa. «No es un pago», aclaró ella, temiendo que le interpretara como una compra. «Es un recuerdo para mí, para no olvidar este momento. ¿Puedo confiar en que la guardarás?» Mateo dudó un instante, luego asintió con solemnidad y guardó la pulsera en el bolsillo interior de su chaqueta. No había codicia en su gesto, solo la comprensión de que aquel objeto simbolizaba algo más profundo que el oro. «La guardaré», prometió, «y oraré por usted». Valeria inclinó la cabeza, incapaz de añadir nada. Se despidió con una mano temblorosa y caminó hacia la entrada de la galería, sintiendo que cada paso la alejaba del suelo firme de sus certezas y la acercaba a un territorio desconocido. El bolso, remendado provisionalmente con un clip metálico que un vendedor ambulante le ofreció, colgaba de su brazo como un recordatorio de su vulnerabilidad recién descubierta. Mientras tanto, Mateo volvió junto a su abuela, que lo esperaba en la esquina con la bolsa de medicinas. Le contó lo sucedido, y doña Carmen sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que solo las abuelas dominan. «¿Ves, hijo?», susurró, acariciándole la mejilla. «A veces, el cielo deja que algo se rompa para que el amor pueda entrar». Y así, en una avenida cualquiera, en medio del ruido y la prisa, Dios tejió un hilo invisible que unió dos mundos opuestos. Un hilo hecho de billetes al viento, rodillas raspadas y un corazón arrogante que empezaba a latir al ritmo de una gracia desconocida. Porque cuando la fe se hace gesto y la arrogancia se topa con la necesidad, la lección divina se vuelve inevitable, y nadie, por rico o poderoso que sea, queda fuera del alcance de una mano pequeña que se tiende para ayudar. El evento de la galería terminó más temprano de lo previsto, pero Valeria no volvió directamente a su ático. Mandó al chofer a casa y decidió caminar, como si necesitara que el asfalto enfriara el torbellino de pensamientos que hervía en su mente. Llevaba todavía el bolso remendado con el clip metálico, pequeña cicatriz de una mañana que había comenzado perfecta y había terminado en un derrumbe de certezas, y en el hueco de la mano sentía la ausencia de la pulsera que había entregado a Mateo. Esa falta material se transformaba, con cada paso, en una presencia interior, la conciencia punzante de que, por primera vez en años, había ofrecido algo sin esperar aplausos ni titulares. Aún así, la vergüenza por su antigua burla la mordía por dentro. «Tengo que compensarlo», pensó, imaginando regalos, becas, quizá una gran donación a la escuela del niño. Ideas de grandeza económica, las únicas que conocía. Pero al recordarlo rehusando su dinero en la calle, comprendió que ningún cheque firmaría la paz que anhelaba su corazón. Necesitaba algo que el oro no compraba. Perdón. Movida por ese impulso, Valeria tomó un taxi y pidió que la llevaran al barrio San Gabriel.
El chofer la miró por el retrovisor. Sorprendido, aquella zona humilde no estaba en la ruta habitual de clientes con tacones y perfume caro. Cuando el coche se internó por calles angostas, llenas de ropa tendida y niños jugando al fútbol con un balón desinflado, Valeria sintió un leve temblor en las piernas. No era miedo al lugar, era temor a enfrentarse a sí misma. Preguntó por Mateo a la primera persona que encontró, una mujer que vendía empanadas en un carrito humeante, y, tras unas indicaciones, llegó al edificio de fachada descascarada donde vivía el niño. Subió los peldaños con el corazón en la garganta y, antes de tocar la puerta, escuchó risas y el murmullo de una voz anciana. Dudó un segundo, pero golpeó suavemente. Abrió doña Carmen, menuda y encorvada, con los ojos grandes tras unos lentes rayados. Tardó un instante en reconocerla. Luego, sin aspavientos, esbozó una sonrisa cálida. «Usted debe de ser la señora Valeria», dijo, como si la esperara. «Pase, hija». El departamento era pequeño. 2 cuartos, una cocina que olía a sopa de pollo y un balcón minúsculo donde crecían macetas de albahaca y menta. Mateo se levantó de la mesa con la sorpresa pintada en el rostro. Traía puesta la misma chaqueta gastada, y en el bolsillo interior se adivinaba la forma de la pulsera. «Señora», saludó con timidez. Valeria intentó sonreír, pero la emoción empañó la vista. Se arrodilló frente a él, gesto impensable la semana anterior, y habló en un susurro que temblaba. «Vine a darte las gracias y a pedirte perdón. Fui cruel contigo. No sé qué me pasó, pero no quiero ser esa persona». Mateo, con la naturalidad de quien no guarda rencor, le ofreció un vaso de agua. «Mi abuela dice que el perdón se bebe como el agua, poco a poco, hasta que se quita la sed», explicó. «¿Quiere sentarse?». Se sentaron los 3 alrededor de la mesa. Doña Carmen sirvió sopa para todos, y Valeria, que había desayunado caviar en tostadas finas, se descubrió saboreando aquel caldo sencillo como si fuera un banquete. La conversación fluyó sin prisa. La abuela contó cómo Mateo había perdido a sus padres y cómo la fe lo sostenía. Valeria habló, por primera vez en años, de la niña pobre que había sido, de la madre que encendía velas y rezaba, y de la promesa que ella misma se había impuesto: nunca depender de nadie. «Creo que confundí independencia con soberbia», confesó con un hilo de voz. «Y al hacerlo, me vacié por dentro». Hubo un silencio denso, pero no incómodo. Mateo sacó la pulsera del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Esto le pertenece», dijo. «Yo no la necesito para recordarla. Ya la llevo en mis oraciones». Valeria cerró los ojos. Las lágrimas escaparon sin resistencia. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio, como si un dique se rompiera y dejara correr aguas largamente contenidas. Cuando pudo hablar, empujó suavemente la pulsera hacia él. «Ahora es tuya», insistió, «pero no como pago. Quiero que sea un símbolo entre nosotros. Cada vez que la mires, recuerda que incluso los corazones más duros pueden cambiar». Doña Carmen tomó entonces la Biblia gastada de Mateo y la abrió al azar. Sus dedos arrugados se detuvieron en Marcos 10:14. Leyó en voz alta, despacio, como quien saborea cada sílaba. «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios». La palabra resonó en la habitación humilde como un eco de eternidad. Valeria sintió que algo se reacomodaba dentro de ella, como si sus huesos espirituales volvieran a su lugar. Sin planearlo, preguntó: «¿Podrían orar por mí?». Mateo sonrió y tomó sus manos. Doña Carmen puso las suyas encima. La oración fue sencilla: un agradecimiento por el encuentro, una petición de paz para Valeria, otra por los sueños de Mateo y la salud de la abuela. No hubo coros celestiales ni luces milagrosas, pero Valeria sintió un calor que le envolvía el pecho, una certeza de ser aceptada, tal cual era, con sus grietas, que ningún contrato ni portada de revista le había dado jamás. Al despedirse, prometió regresar, no como benefactora, sino como amiga. Caminó de vuelta a la avenida con los ojos aún húmedos, pero la espalda erguida. Llevaba menos peso en el bolso, pero más luz en el alma. En su mente, la frase del niño se grabó como un nuevo mantra: «Dios siempre provee». Y entendió, al fin, que la provisión divina no se mide en billetes ni en joyas,
sino en la capacidad de un corazón para latir al ritmo de la compasión. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados del barrio San Gabriel, 3 figuras se despidieron en la puerta de un edificio modesto. Una abuela de fe inquebrantable, un niño que creía sin reservas y una mujer rica que, por primera vez, se descubría pobre de espíritu y hambrienta de gracia. Fue entonces cuando la lección divina se selló para siempre en su historia. La arrogancia se inclina, la fe se alza, y el amor, silencioso, invencible, ocupa el lugar que le corresponde. El lunes siguiente amaneció distinto para Valeria. No era el clima, la ciudad seguía despertando entre bocinazos y vendedores madrugadores, sino la forma en que ella respiraba ese aire. Por primera vez en años, se permitió saborear el silencio antes de que sonara la alarma. Se levantó, caminó descalza hasta el ventanal y contempló el horizonte sin el filtro de sus ambiciones. El traje de diseñador que ya la esperaba planchado en la percha le pareció demasiado ruidoso para el latido sereno que brotaba dentro de su pecho. En lugar de él, eligió unos vaqueros sencillos y una blusa blanca que hacía mucho no usaba. Ropa que no gritaba su éxito, sino que susurraba normalidad. Su asistente, acostumbrada a un itinerario inflexible, se quedó atónita cuando Valeria canceló la reunión de marketing y pospuso la sesión de fotos para la revista de lujo. «Tengo otro compromiso», dijo sin más explicaciones, y se dirigió al barrio San Gabriel con una cesta repleta de frutas frescas, panes y un par de medicinas que doña Carmen no podía costear. Durante el trayecto, repasó mentalmente los números de su fortuna y sintió cómo se desmoronaba la lógica que había regido su vida: acumular, multiplicar, escalar. Ahora entendía que la verdadera aritmética del cielo operaba al revés. Dividir para compartir, restar para que otros sumen, ceder para multiplicar la alegría. En el departamento de Mateo la recibieron con abrazos tímidos, pero sinceros. La abuela bendijo la comida con una oración sencilla y Valeria, que antes habría rodado los ojos ante un gesto tan anticuado, ahora inclinó la cabeza con respeto. Mientras desayunaban, Mateo relató sus planes para la feria científica de la escuela. Quería construir un pequeño generador eólico con materiales reciclados. Valeria escuchaba fascinada. Descubrió que el niño hablaba de física con la misma pasión con la que oraba. Recordó los prototipos de ventiladores inteligentes que su empresa de hogar de lujo planeaba lanzar y sintió un pinchazo de ironía. Quizá la verdadera innovación se cocinaba en un cuaderno de cartón, no en un laboratorio revestido de mármol. Terminada la visita, Valeria invitó a Mateo y a doña Carmen a conocer la boutique principal. Al principio se negaron. «No encajamos en ese mundo», protestó la abuela, pero ella insistió. «Mi mundo está cambiando y quiero que formen parte de él». Cuando llegaron, los empleados contuvieron el aliento al ver entrar a la dueña acompañada de un niño con zapatos remendados y una anciana de paso lento. Sin embargo, Valeria no notó los cuchicheos. Caminaba con la certeza de quien ha descubierto un tesoro que no teme perder. En la sala de juntas, reunió a los directores y, con Mateo sentado a su lado, anunció la creación de un programa de becas para niños de escasos recursos interesados en ciencia y arte. No era filantropía de escaparate. Comprometió un porcentaje fijo de las ganancias y propuso voluntariados mensuales donde personal ejecutivo enseñaría habilidades a jóvenes del barrio. Algunos rostros se crisparon. Donar márgenes de beneficio no figuraba en sus proyecciones, pero Valeria sostuvo la mirada de cada uno y recordó en voz alta el día en que ella misma vendía empanadas con su madre para pagar la renta. «Olvidar de dónde venimos es la manera más rápida de perder el rumbo», sentenció. Nadie se atrevió a contradecirla. Esa misma tarde, Mateo caminó por los pasillos relucientes de la boutique como quien pasea por un museo. Se detuvo frente a una vitrina donde un collar de diamantes destellaba bajo luces cálidas. Valeria, temiendo que el lujo lo abrumara, se inclinó y preguntó qué le parecía. El niño sonrió. «Es bonito, pero creo que un collar de sonrisas vale más. Si con esto podemos ayudar a muchos niños, entonces brilla el doble». La frase, dicha con total inocencia, se grabó en la mente de Valeria como un nuevo lema corporativo. Esa noche, al regresar a su ático, abrió su caja fuerte por primera vez con otros ojos. Sacó piezas que antes consideraba intocables y las colocó sobre la mesa: anillos, pendientes, relojes de edición limitada. Cada destello le recordaba un contrato cerrado, una meta alcanzada,
y una porción de su alma sacrificada. No sintió nostalgia al contemplarlos, sintió libertad. Llamó a su contable y ordenó subastar la mitad de aquellas joyas para financiar comedores comunitarios. Pero la transformación no fue solo económica. Cambió su manera de hablar, de escuchar, de caminar. En las reuniones, dejó de interrumpir para imponer su criterio, comenzó a preguntar: ¿cómo podemos servir mejor a nuestros clientes y a nuestra comunidad? Cuando una diseñadora junior presentó un boceto inspirado en tejidos artesanales de pueblos indígenas, Valeria se levantó y la aplaudió de pie. «Esto es lo que somos ahora», declaró, «lujo que honra la dignidad de todos». Algunos ejecutivos sospecharon un arrebato pasajero, pero las semanas pasaron y la nueva Valeria se consolidó como la norma, no la excepción. Un viernes, recibió la invitación para inaugurar un comedor social en San Gabriel. Al llegar, vio una fila de personas esperando un plato caliente. Entre ellas reconoció rostros que había visto tras los cristales de su coche, pero nunca había mirado a los ojos. Se puso un delantal, blanco, sencillo, sin logotipo, y comenzó a servir sopa. Al principio, las manos le temblaban, no por miedo a ensuciarse, sino por la emoción de sentirse útil de una manera que las fusiones empresariales nunca le habían brindado. Cada cucharón era un latido nuevo en su pecho. Al final de la jornada, cuando el último comensal se marchó, Mateo apareció con la pulsera de oro en la muñeca. Se la mostró orgulloso. Había añadido un diminuto dije en forma de corazón, hecho de alambre y cuentas de plástico. «Es para que recuerde», explicó, «que el oro vale por lo que hace, no por lo que cuesta». Valeria rió entre lágrimas. «Prometo no olvidarlo», dijo, y se permitió abrazar al niño con la gratitud de quien reconoce a su maestro. Porque eso era Mateo para ella ahora. Un mentor de fe, un espejo de la inocencia que había perdido y recuperado. Esa noche, de vuelta en casa, abrió la Biblia que había comprado el día anterior, la primera en décadas, y buscó el Evangelio de Marcos. Subrayó con trazo firme el versículo 10-14 y escribió al margen: «Este es el comienzo de todo». Luego, sin miedo al ridículo, se arrodilló. No pidió fortuna ni éxito, solo agradeció. Y en ese susurro íntimo comprendió que su corazón, antes endurecido por el brillo del mundo, se había vuelto carne viva, sensible a la voz que siempre la llamó. La transformación de Valeria no se convirtió en un cuento de hadas perfecto. Hubo accionistas que la presionaron, amigos que se alejaron, medios que la acusaron de maniobra publicitaria. Pero ella, sostenida por la oración de un niño y la sabiduría de una anciana, aprendió a caminar sobre esas aguas turbulentas sin hundirse. Porque la verdadera riqueza, lo había descubierto al fin, no se guarda en bóvedas ni se exhibe en vitrinas. Se reparte porciones de amor que, al multiplicarse, iluminan los rincones más oscuros del alma y del mundo. La tarde en que se inauguró oficialmente el programa de becas Corazones que Brillan, el cielo se encendió con los tonos anaranjados de un crepúsculo generoso, como si el sol quisiera despedirse de la ciudad con un aplauso de luz. El auditorio de la Escuela Pública San Gabriel estaba repleto. Niños con uniformes remendados, maestros que habían comprado tizas con su propio dinero, vecinos curiosos y, en primera fila, los directivos de la empresa de Valeria mezclados con madres que llevaban a sus bebés en brazos. No había alfombra roja ni flashes de paparazzi. El único brillo provenía de los ojos expectantes de aquellos que veían en aquella ceremonia una puerta abierta a futuros hasta entonces inimaginables. Mateo subió al escenario con su cuaderno de tapas gastadas bajo el brazo. A sus 10 años, la altura del atril le quedaba grande, pero la seguridad que emanaba de su voz compensaba cualquier desproporción. Con la pulsera de oro, ahora adornada con varios dijes que simbolizaban nuevos donantes, agradeció a todos por creer que la ciencia y la fe podían convivir en un mismo latido. Recordó, sin mencionar nombres, que un día la arrogancia se cruzó con la oración de un niño y el cielo decidió intervenir. El público, conmovido, guardó silencio. Algunos no sabían la historia completa, pero todos sentían el peso de aquella verdad sencilla. Cuando llegó el turno de Valeria, el auditorio contuvo la respiración. Vestía un sencillo traje beige y llevaba el cabello recogido sin adornos, como si temiera que cualquier destello externo opacara lo que deseaba decir. Tomó aire y relató, con voz firme, su propio recorrido, el ascenso meteórico,
la soledad disfrazada de éxito, el día en que un bolso roto y un niño de rodillas la confrontaron con su propia pobreza de espíritu. No hubo lamentos ni excusas, solo gratitud. Descubrí, confesó, que la riqueza es un instrumento, no un destino, y que la fe pura de un niño puede ser la brújula que endereza el timón más extraviado. Hoy, mi empresa y yo queremos navegar hacia puertos donde el lujo signifique dignidad compartida. A mitad del discurso, su voz se quebró, pero no por vergüenza. Miró a Mateo, que la animó con una sonrisa leve, y encontró fuerzas para concluir. Si en algún momento olvidamos que de los que son como estos niños es el reino de Dios, ruego que alguien me lo recuerde, porque no quiero volver a ser rica y estar vacía. El aplauso que siguió no fue estridente, fue cálido, envolvente, como un abrazo colectivo que sellaba un pacto silencioso. En aquel barrio, la esperanza no sería un visitante ocasional, sino una residente permanente. Ecos que se multiplican. Los meses siguientes confirmaron que la semilla había caído en tierra fértil. La boutique de Valeria destinó una línea de productos a financiar proyectos comunitarios. Cada etiqueta llevaba grabada la cita de Marcos 10:14 y una breve historia de algún becario. Los clientes, lejos de espantarse, se sintieron parte de algo mayor que una simple compra. Cada collar vendido significaba una matrícula pagada. Cada par de zapatos de lujo equivalía a una beca de robótica o a un taller de arte. Las ventas no disminuyeron, se dispararon, como si el mercado mismo celebrara la coherencia entre belleza y propósito. Mateo, por su parte, construyó su generador eólico con botellas plásticas y piezas recicladas de ventiladores viejos. Ganó la feria científica del distrito y representó a su escuela en un concurso regional. Cuando le preguntaron cuál era su sueño, respondió sin titubear: quiero diseñar turbinas que lleven electricidad a los pueblos donde los niños hacen la tarea a la luz de una vela. La prensa local publicó su historia, y los periódicos nacionales la replicaron, pero siguió llegando puntual a la acera donde solía orar, porque, decía, los milagros empiezan en el suelo, no en las portadas. Doña Carmen, con la pierna ya más fuerte gracias a la fisioterapia costeada por el nuevo Fondo de Salud del barrio, se convirtió en consejera informal de madres solteras y ancianos que no sabían leer contratos. Su apartamento se transformó en un pequeño centro comunitario donde se compartían sopas, oraciones y planes de vida. Cuando alguien le preguntaba por qué no se cansaba, respondía: el amor que no se da se pudre, el que se reparte se vuelve manantial. Una calle, un altar. Una mañana cualquiera, Valeria condujo su propio coche. Había despedido al chofer para vivir con más sencillez y aparcó cerca de la acera donde todo comenzó. El tráfico rugía, los vendedores ofrecían sus mercancías y el reloj marcaba la hora de la apertura de sus tiendas. Sin embargo, ella se arrodilló en el mismo lugar donde Mateo había orado aquel primer día. No le importó la mirada de sorpresa de los transeúntes. Cerró los ojos y susurró: gracias por no rechazarme cuando me alejé. Al abrirlos, encontró a Mateo frente a ella, sosteniendo 2 vasos de chocolate caliente. Le tendió uno. Hace frío, dijo. Orar es más fácil con algo que caliente las manos. Bebieron en silencio. No necesitaban palabras para entender que aquella calle, antes un simple paso entre oficinas y tiendas, se había convertido en un altar invisible donde la arrogancia se rendía y la fe se alzaba. Los coches pasaban, las bocinas sonaban, pero en medio del ruido, el susurro de una promesa divina seguía latiendo: dejad a los niños venir a mí. Epílogo de gracia. Esa misma noche, un nuevo letrero apareció en la puerta principal de la boutique insignia. No anunciaba rebajas ni la llegada de una colección exclusiva. Decía, sencillamente: aquí creemos que la verdadera riqueza se mide en vidas transformadas. Si entras a comprar, que salgas inspirado a compartir. Valeria Santamaría y todo el equipo. Algunos clientes sonrieron, otros se encogieron de hombros, pero todos, sin excepción, salieron con una historia distinta a la que habían venido a buscar. Porque cuando la fe pura se atreve a desafiar la arrogancia, el lujo se convierte en puente, el poder en servicio y la calle más transitada en un camino sagrado. Y así, en un mundo que a menudo confunde éxito con altivez, la historia de una mujer rica y un niño que oraba quedó grabada como un recordatorio vivo de que la gracia siempre escribe el último capítulo. Aquel que, contra toda expectativa,
termina revelando que la mayor lección no la da el dinero ni la da el aplauso, sino un corazón humilde que, al latir, nos recuerda que todos, ricos o pobres, somos niños ante los ojos de un Dios que nunca rechaza a quien se acerca con fe.